es que el tema está muy complicado. Te toca como te toca. O sea, yo ya después de lo de Julián ya nada me asombra. La realidad es que no sé cómo vaya a terminar. Ayer en Cuernavaca, Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Garza se vieron las caras en el juzgado y estuvieron allí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿La razón? Pues Imelda quiere impugnar el supuesto testamento de Julián, asegurando que el joven murió sin hacer testamento alguno. Es muy simple, no es nada del otro mundo. Ellos demandan la impugnación del testamento y hoy se celebra la primera audiencia. Todos los procesos son complicados, claro, pero todos tienen solución también. Entonces yo creo que pronto vamos a llegar a una solución y pues ya. Aunque los tres estuvieron bajo el mismo techo, jamás se miraron y mucho menos se dirigieron la palabra. En realidad no hemos interactuado en ningún sentido, más que aquí de lejecitos o a veces de menos lejecitos visualmente, pero es una fase, digamos, procesal en la que no tenemos ningún tipo de interacción. Y además, en adelante ya no tenemos que venir más, tendrán que venir únicamente los abogados. Fíjate que no la vi porque yo me senté allá al fondo y creo que ella estaba aquí adelante, entonces nunca tuve contacto visual con ella, no la vi. La realidad de las cosas es que Imelda quiere impugnar el testamento de Julián, pues asegura que no existe y que su esposo nunca hizo uno, mientras que Maribel y su esposo dejan bien claro que ellos solamente cumplen con estar ahí para demostrar que su hijo sí dictó su última voluntad, que todo lo que tenía fuera para José Julián, y aunque en un principio Imelda sería la albacea, la joven se negó a hacerlo. La albacea en el testamento es Imelda. Sí. Y ella decidió no serlo en su momento y prefirió que yo, que me había encargado toda la vida de asuntos relacionados con Julián, que yo lo fuera. Pero bueno, yo no tengo ningún interés en serlo. Estoy esperando ya sea que se me remueva por parte de ellos o que yo, si no, yo renunciar en el momento procesal oportuno, porque no tengo ningún interés de ser el albacea. Sí, bueno, aquí hay es que el tema está muy complicado porque pues tendrían que haber lazos sanguíneos como para que se siguieran administrando este tipo de cosas, pero pues la realidad es que no sé cómo vaya a terminar, pero va avanzando bastante bien. Por ahora, una de las cosas que está pidiendo Imelda es nada más y nada menos que el rancho de Las Palmas, que se encuentra en Morelos y que Joan Sebastián le heredó en vida a José Julián. Eso es de Julián, por supuesto. O sea, todo lo que era Todo de Julián, es del niño. Es del niño, mi amor. Todo. Papito, entiéndeme que yo, gracias a Dios, no necesito nada en esta vida porque he trabajado mucho. Me he partido el lomo toda la vida. Pensé siempre en heredar a mi hijo. Ya no tengo un hijo a quien heredarle. No les puedo explicar eso, pero se va a resolver pronto. Te digo honestamente, no sé cuánto puede durar esto. ¿Meses, años? No creo que mucho, a lo sumo un año. No es tan complejo, es determinar. Ellos lo que demandan es que el testamento es apócrifo y ya le toca a la autoridad determinar si lo es o no lo es y ya. Mira, lo que pasa es que uno en la vida aprende a fluir. Te toca como te toca. O sea, yo ya después de lo de Julián ya nada me asombra ni me quita. Sabes que aprendo a fluir, a tener buena actitud para todo. Y es lo que le toca a uno en la vida. Cuando te toca ponerte de frente con la mejor de las actitudes y con la mejor de las actitudes, nada más. Yo a Maribel Guardia la he seguido toda la vida y creo que también por esa, no solamente belleza exterior, pero interior. Es una amiga de verdad que se ocupa de, en tus peores momentos, estar ahí presente, lo sé, me consta. Tiene un corazón bello y lo que le pasó con su hijo, o sea, es lo peor que le puede pasar a una madre o a un padre. Y ahora tener que vivir esta segunda etapa que no está con el nieto y que aparte está viendo todos estos problemas legales, le tiene que ser muy difícil. Y aparte, vivirlos públicamente, o sea, tratar de estar lo más tranquila posible, poner amor en la situación, porque al final ella es mucho mayor que Imelda y creo que está tratando de que todo sea lo mejor para su nieto. Pero qué difícil, o sea, yo la veo con esa paz y esa tranquilidad que está tratando de llevar esta situación.
y de verdad que tiene que ser muy difícil. Y es lo que decías tú el otro día, que cuando hay dinero de por medio o una herencia, en este caso de la fortuna de Juliancito de por medio, las cosas se vuelven más complicadas y ya en el punto están de que no se pueden ni ver. O sea, ya es, vayan los abogados y vamos a evitarnos vernos las caras para evitar conflictos entre ellas que van de una a otra y de otra a otra. Pero es que yo sí, no sé, siempre pensé, si no tiene el hijo, por lo menos que tenga el nieto. Yeah. Pero bueno, mi gente, los tiempos de Dios son perfectos, todo llegará en su momento y eso esperamos.